velocidad de un clic, pero no siempre esta tiene la veracidad, la cual debemos estar constantemente corroborando. Es precisamente porque la tecnología que se supone que debe unirnos, y que lo hace, claro que sí, pero también tiene un elemento negativo que distorsiona muchas veces los hechos por manos malintencionadas, y esto pues siembra una confusión entre la población, precisamente en momentos como de crisis que hemos vivido aquí en República Dominicana. Recientemente en acontecimientos nacionales pues lo vivimos con circulación de imágenes falsas, el fake news nos arroja, y es por eso la necesidad de crear espacios como este, basados precisamente en la ética y educación tecnológica, porque muchas veces, por ejemplo, mi madre me dice, mira, vi esto, se inundó tal sitio, pero es una información falsa, pero ya no tiene tal vez esa sapiencia para corroborar que esas informaciones son falsas y no tiene cómo corroborarlas. Es precisamente lo que busca el Indotel con estos espacios. Precisamente desde aquí, desde la Universidad Iberoamericana, pues está siempre comprometida con la formación crítica, la investigación responsable y diálogos de esta índole académicos para fortalecer la democracia y la ética de comunicación. Precisamente para hablarnos un poco de ese compromiso que tiene UNIBE, recibamos a la doctora Vina Ortega, vicerrectora académica. Saludamos a nuestra directora ejecutiva del Indotel, señora Yulisa Cruz, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias, Rafaelina. Yo me voy a unir a los saludos protocolares y en nombre de toda la comunidad académica de nuestra Universidad Iberoamericana, UNIBE, me complace darles la más cordial bienvenida a este encuentro que nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre un tema de enorme pertinencia en estos tiempos cambiantes y sobre abundancia informativa que marcan nuestra vida cotidiana. Son tiempos en que la velocidad de los cambios tecnológicos y la intensidad del debate público nos exigen repensar cómo accedemos, compartimos y entendemos la información. No pasa un día sin que me detenga a pensar en lo afortunados que somos al vivir en una época en que la información está tan accesible. Vivimos rodeados de datos, noticias, imágenes y mensajes que circulan a una velocidad sin precedentes. Esta inmediatez, como bien nos decía Rafaelina, tiene un enorme potencial, pero también abre una puerta a la desinformación, al uso intencional de los contenidos falsos y a la erosión de la confianza pública. Según el ya conocido Global Risk Report del 2024 del World Economic Forum, la desinformación y la información falsa emergen como el riesgo más grave en el horizonte inmediato, como implicación directa para la estabilidad política y la convivencia social. Este panorama, aunque muy desafiante, ha motivado múltiples iniciativas internacionales orientadas a fortalecer las capacidades ciudadanas frente a la manipulación informativa. Me complace presentarles el ejemplo de la UNESCO a través de su Media and Information Literacy Alliance, que impulsa una de las más relevantes: promover que la alfabetización mediática forme parte esencial de la educación. Su propósito es que las personas desarrollen la habilidad de analizar, comprender y crear información como pensamiento crítico, comprendiendo las implicaciones éticas y sociales del entorno digital. En nuestro país, Indotel ha dado pasos importantes para visibilizar este fenómeno y cuantificar su alcance. Recientemente, la institución ha señalado que más de la mitad de las noticias falsas que circulan en República Dominicana provienen de las redes sociales y ha impulsado campañas para promover la verificación de la información, así como reformas legislativas orientadas a actualizar el marco regulatorio y proteger la veracidad informativa sin limitar la libertad de expresión. Estas acciones confirman que la educación sigue siendo nuestro mejor aliado frente a la manipulación. Aquí en UNIBE lo asumimos con convicción. Desde nuestro modelo educativo MEO Plus, la alfabetización mediática y digital es una dimensión transversal que busca formar estudiantes críticos capaces de analizar el origen,
la intención y el impacto de la información que consumen y la información que comparten. Entendemos que aprender a pensar la información es hoy tan importante como aprender a leer y aprender a escribir. Esta visión se concreta también en programas de nuestro Departamento de Educación Continua, como el curso de alfabetización digital y manejo de tecnologías emergentes, que fortalece competencias para desenvolverse con seguridad en entornos digitales, y un curso muy interesante que pueden acceder de manera gratuita a nuestra página de Fake News y Desinformación, Detección y Prevención, que capacita para identificar, analizar y frenar la circulación de información falsa. Esta apuesta educativa cobra aún más sentido cuando se acompaña de espacios de reflexión colectiva como este. Hoy contamos con la presencia de voces que han dedicado su trayectoria a analizar y narrar y defender la verdad desde los distintos ámbitos del pensamiento, la política y el periodismo. Agradecemos a Indotel por hacernos parte de estos espacios de reflexión, y agradecemos también profundamente a nuestros distinguidos invitados, el doctor Andrés N. Mateo, la doctora Rosario Espinal y el periodista Ignacio Ramoré, quienes con su experiencia y mirada crítica nos ayudarán a pensar cómo proteger la verdad, fortalecer la democracia y construir sociedades más conscientes y participativas. Bienvenidos sean todos a UNIDO y gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues también ha reforzado esta visión, ha asumido un rol clave en este reto de construir una sociedad, una ciudadanía además consciente, que sea responsable y vital a la vez. Una gestión que actualmente pues está impulsando una visión moderna de las telecomunicaciones, donde busca que la tecnología se conciba como un aliado del desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento institucional, pero además promoviendo una nueva legislación porque la nuestra está obsoleta. Precisamente para conocer un poco más de este pensamiento crítico que tenemos de parte del líder de nuestra institución, recibamos con un fuerte aplauso al presidente del Consejo Directivo del Indotel, doctor Guido Gómez Mazara. Gracias por su presencia. En esa dirección yo quiero motivar a las personas que producen el nosotros la puerta a madre, mire, en el interés de este tipo de espacios. Lo digo desde la visión estadística del orden. En la República Dominicana, el 50% de la información que se tiene en las redes es falsa. El 70% de la reproducción es falsa. Una mentira transita 6 veces con mayor velocidad que una verdad. Eso pasa en el contexto de un país donde el acceso al Internet, el 88.5% de la población tiene acceso a esa red. Eso implica que cuando se formula política mentirosa, circula alrededor de 10.4 millones de ciudadanos. Frente a eso, ¿qué hacer? Lo primero es que la mejor respuesta frente a las incongruencias propias de este tema es usar la academia como una plataforma para discutir de manera racional y civilizada. Pero en ese mismo orden también hemos convocado a 3 ciudadanos que tienen una hoja de vida, una reiterada vocación académica para que las pasiones se hagan de la discusión. Todo aquel que quiere intervenir entienda que sus aportes constituyen un punto de partida para la toma de conciencia de un fenómeno que está ahí, esto lo llaman infodemia, pero en realidad se trata como manos incorrectas están manipulando la información, como ese componente también constituye un obstáculo en la construcción del modelo de la. Frente a eso, hablar de las personas invitadas, es una redundancia, pero por mínimo, ser los internacionales, guía académica, de profesores conocidas, pero fundamentalmente sus talentos han contribuido con el apoyo a la reflexión democrática en la República Dominicana, desde las aulas, desde la escritura, o haciendo una especie de conciencia crítica del modelo político dominicano, que se parecen todos de verdad presencia. En el caso específico de Andrés de Mateo, es un académico, intelectual, una figura que goza del respeto de todos los habitantes dominicanos.
se hace una revisión de las razones de su convocatoria aquí. En mi caso personal, si bien siento, no me declaro técnicamente un fanático de su obra, ¿no? La otra Penélope, ¿verdad? Sí, correctamente. No, con el violeta adulta. Yo creo que Andrés es una contribución fundamental del tema que estamos abordando, porque su tesis doctoral tuvo mucho que ver con una reflexión sobre cómo la tiranía de Trujillo se manipulaban estos componentes cuando el mundo de la tecnología no estaba tan avanzado. Y creo que también es un acto de provocación intelectual convocarlo para que reflexionemos sobre ese tema. En el caso específico de Ignacio Ramonet, figura reputada en toda la región, aunque es español de origen, yo pienso que es un ciudadano del mundo, ha tenido un contacto con la República Dominicana en los últimos 40 años, aunque mi esposa está todavía presente, siempre me ha hecho la recomendación de que no contabilice edades frente al público, pero evidentemente él tiene un vínculo que data de muchos años con la República Dominicana. Pero entre su trabajo él tiene un tema que se llama la tiranía de la comunicación. Yo creo que se vincula mucho con la naturaleza de esta convocatoria, porque él narra cómo efectivamente el exceso de información está constituyéndose en un componente que erosiona el modelo democrático. Y lo que de una forma u otra navegamos en ese mundo nos damos cuenta cómo ese concepto de manipulación está sin lugar a dudas debilitando el concepto de la verdad. Y cómo actores fundamentales del proceso democrático están mal orientando la capacidad de conectar con los componentes mediáticos. Así que el interés de nosotros es ese, generar una discusión abierta entre profesionales de la comunicación, con experiencia en la materia, pero qué bueno que nosotros desde el libro de él entendamos que con la anuencia de UNIBE, esta es la plataforma ideal para que un país como el nuestro, lleno de pasiones en todos los ámbitos de la vida, hagamos de la reflexión académica el punto de partida para la toma de conciencia de lo que no podemos renunciar a ninguno, que es construir un modelo democrático mucho más efectivo, mucho más eficiente y apegado a la verdad. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad permítanos deleitarnos con su contribución. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gómez Mazara por su valiosa intervención y su liderazgo frente a este importante tema que nos ocupa y que nos toca todos los días, precisamente a los que somos periodistas, que tenemos que precisamente salir a verificar las informaciones cada día y por impulsar desde el Indotel la transparencia, educación digital y ciencias. Es además novelista, ensayista, filósofo, poeta y crítico literario. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2004, además de galardones como el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Nacional de Novela y el Premio a la Excelencia Periodística Dominicana, además de que fue condecorado por el gobierno francés como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Es doctor en Ciencias Filosóficas por la Universidad de La Habana. Ha sido profesor de literatura por más de 30 años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de docente en INTEC y UNAPEC. Sus obras centradas en temas referentes a la era de Trujillo y los acontecimientos de la Revolución de Abril han sido publicados en diversas revistas de Cuba, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y España. En su larga carrera profesional se destacan sus actuaciones como redactor del periódico El Caribe, fue fundador del grupo de escritores La Isla, director de la editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fungió como subdirector de Cultura. Se desempeñó desde 2020 al 2024 como embajador exponenciario y plenipotenciario de República Dominicana ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París, Francia. Pues precisamente él continúa desde lo que hace promoviendo la libertad del pensamiento. Señoras y señores, recibamos con fuerte orgullo un fuerte aplauso al doctor Andrés L. Mateo. Saludos, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de comunicación aquí en este alópalo, como dirían. Y por lo tanto yo pienso que vamos a mencionar muchas veces
la figura de Byung-Chul Han, que está de moda, justamente porque él es algo así como la figura que ha patrocinado en el mundo entero el debate filosófico, sociológico sobre la instrumentalización de los medios de comunicación. Pero quiero aclarar algo en relación con Byung-Chul Han. Byung-Chul Han no se opone a la tecnología ni su pensamiento construye un sistema filosófico. Su papel es ayudarnos a entender una realidad en la que el pensamiento humano deja actuar a las cosas y pensar por él. Debemos agradecer al filósofo surcoreano Byung-Chul Han el empleo de toda su inteligencia creativa para ayudarnos a comprender el mundo en que vivimos, cuya primera dificultad es cercarlo con un pensamiento categorial que lo defina, un mundo complejo, variable, difícil de aprehender, un mundo verdaderamente inenarrable prácticamente. La deriva de la posmodernidad, el ciberespacio, el dataísmo, el marco de las relaciones sociales en que nos desenvolvemos es muy difícil de ser pensado en el mundo de hoy. El capitalismo clásico fue más que pensado, diseccionado, reflotada su intrínseca naturaleza, tanto en la ponderación del trabajo humano como valor de la riqueza social. Recordemos a Adam Smith en medio de los trabajos afanosos de Carlos Marx por escribir los 5 tomos famosos del Capital. Tanto en la ponderación del trabajo humano como valor de la riqueza social, el caso de Adam Smith, repito, así como con la insuperable calistenia intelectual de Carlos Marx al enfrascarse a escribir el tomo 1 del Capital y hasta el tomo 5 que lo terminó Engels, por cierto. El Capital funda en la mercancía todo el funcionamiento del capitalismo. Esculpir lo concreto pensado, como llamaba Marx, del capitalismo clásico ha sido una tarea ciclópea en la cual miles de pensadores han dejado sus aportes, inabarcables los numerosos autores que han trabajado la especificidad del capitalismo en todos los aspectos. Lo difícil es pensar ahora esa transición de la era de las cosas, la mercancía, a la era de las no cosas, la información. Porque el orden terreno está siendo sustituido por el orden digital. Y este desnaturaliza las cosas del mundo informatizándolas. Es lo que Byung-Chul Han ha ido tejiendo en al menos 16 libros. Bueno, libros llaman a los pequeños textos que Byung-Chul Han ha estado publicando para difundir sus ideas. Eso es lo que Byung-Chul Han ha ido tejiendo en al menos 16 libros y que a mi modo de ver al fin aterriza con sus 2 últimos textos, No Cosas del 2021 e Infocracia del 2022. Y ahora acaba de publicar 2 libros más, uno que en cierta forma reniega de su propia filosofía, porque es un libro sobre Dios, y este es un Dios bastante vinculado a los defectos del mundo moderno. Pese a que Byung-Chul Han descompone todo el andamiaje tecnológico del mundo actual para poder entender en qué tipo de sociedad vivimos, se empina sobre los grandes pensadores de la historia, Hegel, Heidegger, Hannah Arendt, Kant, etc., oponiéndolos a las interpretaciones que extrae directamente del papel que cada uno de los artefactos del mundo actual desempeña. En primer lugar, vivimos, y esto es categórico para él, en el llamado capitalismo de la información, que es una forma intensificada del capitalismo. El lugar que habitamos en el mundo de hoy es la transición de la era de las cosas a la era de las no cosas, según el propio libro de Byung-Chul Han. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos.
Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. En el capitalismo anterior, las cosas, todo tipo de mercancía, permitían recuperar la unicidad del ser, es decir, una identidad. Pero ahora producimos y consumimos más información que cosas, lo que genera la informanía, el fetichismo de las cosas que se ha acabado ya, dice Byung-Chul Han, rememorando aquel célebre capítulo 24 del Capital de Carlos Marx, el fetichismo de la mercancía, que dio base a, por lo menos, libros famosísimos en la historia del pensamiento. El fetichismo de la mercancía. Nos volvemos fetichistas, nos hemos vuelto fetichistas de la información y los datos, pero las informaciones no son poros de reposo de la vida, como sí son las cosas que nos rodean, y es imposible detenerse en ellas. La información está cambiando siempre, es aditiva, no narrativa. Pueden contarse, pero no narrarse. Eso se ve muy bien ahora en lo que en los trozos de historia que la propia maquinaria de ChatGPT ha puesto en circulación. Es aditiva, no narrativa. Pueden contarse, pero no narrarse, dice Churran. Solo, le repito yo ahora a Churran, que en la existencia real, el relato es el significado, construye la historia. El orden digital, por lo tanto, no tiene relato, fragmenta la vida, atomiza el ser. Lo que la utopía digital describe es una prisión inteligente, porque en el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, va perdiendo paulatinamente su autonomía. En este punto, Byung-Chul Han relieva dos aspectos básicos de su decodificación de la sociedad de hoy, muy básico para todos los sistemas educativos y para todas las formas del saber que circulan en el mundo de hoy. El primero es capital. El cúmulo de información pone en crisis el sistema cognitivo de los seres humanos. Vaya, un axioma extraordinariamente desgarrador, porque derriba todo lo que la pedagogía, las ciencias del saber han ido construyendo para que los seres humanos puedan tener un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y productivo. El sistema cognitivo de los seres humanos está pues en peligro, lo que plantea un hallazgo de enorme trascendencia. Y el segundo le permite crear el concepto de infórmatas. Un infórmata puede ser cualquier artefacto, es decir, actores que van más allá de sus funciones primordiales. Un smartphone, por ejemplo, es mucho más que un medio de comunicación. Orienta, informa, manipula, sirve para condicionar la voluntad, etc. El automóvil habla, dice su situación. La computadora te copia y se anticipa tus deseos, hace una calcomanía de tu voluntad, falsifica la capacidad volitiva y entrampa al sujeto. Y esto es sobredeterminante porque todo eso ocurre en el sujeto, en la persona, en los seres que se organizan socialmente, sin que tengan conciencia de ello, porque se ha ido condicionando poco a poco. La computadora te copia y se anticipa a tus deseos, hace una calcomanía de tu voluntad, falsifica la capacidad volitiva y entrampa finalmente al sujeto. Lo importante es saber que hoy percibimos la realidad principalmente en términos de información, básicamente en términos de información. Y lo dice Byung-Chul Han de una manera piadosa, lo deja caer, simple y llanamente. Lo importante es saber que hoy percibimos la realidad principalmente en términos de información. Y ello nos lleva al descubrimiento de mayor calado dentro del esfuerzo de Byung-Chul Han para hacernos entender el mundo en que vivimos. Hoy
corremos detrás de la información sin alcanzar un saber. Tomamos nota de todo sin obtener un conocimiento. Viajamos a todas partes sin adquirir una experiencia. Nos comunicamos continuamente sin participar en una comunidad. Almacenamos grandes cantidades de datos sin recuerdos que conservar. Acumulamos amigos y seguidores sin encontrarnos con el otro. La información crea así una forma de vida sin permanencia y sin duración. Gracias.